Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina, Cátedra de Psiquiatría. Tema: dilemas forenses y éticos en psiquiatría. Nombres: Carlos Encalada, Paul Garzón, Caridad Rodas, Rebeca Rodríguez y Priscila Sánchez. Docente: Dr. José Ordóñez. La psiquiatría forense se ocupa de los principios legales relacionados con los trastornos mentales. Los psiquiatras forenses evalúan casos y testifican en los tribunales acerca de materias legales como la competencia, hospitalización involuntaria, responsabilidad penal y demandas por mala práctica médica. La mala práctica médica es el suceso que determina un daño al paciente en el transcurso de un ejercicio profesional que sea consecuencia de una falta de atención o de pericia del psiquiatra. Las 4D: deber, desviación, daño y causalidad directa. El deber es una norma de asistencia, un requisito para ejercer un grado de pericia y de atención médica. La desviación o infracción del deber es consecuencia de un descuido, incompetencia, tratamiento inadecuado o falta de obtención del conocimiento pertinente por parte del psiquiatra. El daño o lesión concretos del paciente deben ser probados. La causalidad directa relaciona el abandono del deber del psiquiatra y el daño del paciente. Las causas frecuentes de demandas por mala práctica médica en psiquiatría son el suicidio, el tratamiento somático incorrecto, actividad sexual con el paciente, diagnóstico negligente y consentimiento informado. El suicidio es la principal causa de una demanda en mala práctica médica en psiquiatría. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos al documentar el tratamiento del paciente suicida. El tratamiento somático incorrecto por la administración negligente de medicamentos y sus efectos adversos como la disinesia tardía o el electrochoque. En este caso, las fracturas serían los efectos adversos. La actividad sexual con el paciente nunca se considera ética, es una infracción del contrato médico y es considerada como mala práctica médica. El diagnóstico negligente, cuando un psiquiatra no evalúa debidamente la peligrosidad del paciente, poniendo en riesgo a todos los que le rodean. El consentimiento informado, por una falta de obtención del consentimiento informado, puede darse una demanda de mala práctica médica. ¿Cómo evitar la responsabilidad civil? Prestando asistencia calificada, documentando la toma de decisiones, justificación del tratamiento clínico y evaluación de costo y beneficio. Consultar una segunda opinión a un grupo de colegas. Privilegio y confidencialidad. Privilegio es el derecho a mantener el secreto o la confidencialidad ante una situación legal. Comunicaciones privilegiadas se consideran las del marido y mujer, sacerdote y penitente y médico y paciente. En este caso, la divulgación forzada en el banco de testigos está protegida por la ley. Las calificaciones para el privilegio. Los casos exclusivamente federales no muestran ningún privilegio. El privilegio desaparece en un tribunal militar y el paciente renuncia a su privilegio cuando se lleva el trastorno a una demanda. La confidencialidad. El médico debe mantener en secreto toda la información proporcionada por el paciente. La infracción de esta motiva un pleito por daño de difamación, invasión de la intimidad y infracción del contrato. Excepciones al deber de confidencialidad. El deber de avisar, la divulgación de la información, entidades pagadoras y supervisión. En el deber de avisar, siempre el psiquiatra se encuentra en el deber de avisar a las autoridades pertinentes cuando un paciente muestra intenciones de hacer daño a sí mismo o a los demás. En la divulgación de la información, aunque la historia clínica del paciente sea propiedad legal del psiquiatra o de la institución, solo el paciente tiene el derecho legal sobre ella. Por tanto, no se puede divulgar información de la historia clínica sin el consentimiento del paciente. Entidades pagadoras y supervisión. Los psiquiatras en información pueden infringir la confianza del paciente contando el caso al supervisor. Por tanto, tienen que avisar al paciente que su trabajo va a ser supervisado.
En los comentarios sobre los pacientes siempre se deben abstener de hacer cualquier comentario sobre el paciente, pues están divulgando información sobre él sin su consentimiento. En el abuso infantil se debe notificar al organismo pertinente en cualquier caso en que un niño pueda ser una víctima de abuso sexual o físico. Y la declaración de salvaguarda, notificar casos concretos exigidos por la ley, por ejemplo, de un paciente epiléptico que condujera un vehículo, o un paciente que abuse de un hijo, o un paciente que mantenga relaciones sexuales con un menor. En las situaciones clínicas de alto riesgo encontramos los de los pacientes suicidas, pacientes violentos y la disinesia tardía. En los pacientes suicidas se puede considerar responsable al profesional que no haya hecho una evaluación razonable del riesgo de suicidio. Se considera que pueden prevenirse todos los suicidios previsibles, pero ningún médico puede predecir un suicidio. La previsibilidad no se debe confundir con la prevención. En los pacientes violentos, los clínicos en este caso pueden ser demandados por no controlar a los pacientes que sean muy agresivos o violentos, dando el alta a los mismos o no protegiendo a la sociedad de aquellos. La forma de proteger abarca la hospitalización voluntaria e involuntaria, notificación a la policía, ajuste de la medicación y la atención más frecuente del enfermo. En la disinesia tardía, en este caso, el problema se da por una falta de evaluación correcta del paciente o una falta de consentimiento informado, en donde conste los efectos secundarios de la medicación de la disinesia tardía. El diagnóstico negligente del trastorno del paciente o falta de la vigilancia. En la hospitalización, vemos que puede haber una hospitalización involuntaria, incluso si el paciente no siente que no está cuidándose de sí mismo. En los procedimientos de ingreso encontramos el ingreso informal, el voluntario, el temporal urgente y el ingreso involuntario. En el ingreso informal, el paciente solicita verbalmente el ingreso al hospital y puede abandonar el hospital en cualquier momento en contra del consejo médico. En el ingreso voluntario, el paciente solicita por escrito la admisión al hospital psiquiátrico. En el ingreso temporal urgente, se da en caso de los pacientes seniles, confusos o incapaces de tomar decisiones. En este ingreso, el paciente no puede ser hospitalizado en contra de su voluntad por más de 15 días. Y en el ingreso involuntario, se da en el caso de que un paciente suponga el peligro para sí mismo o para los demás, en el caso de que un familiar o un amigo puedan referirle para el ingreso, y este se va a dar después de haberle hecho la evaluación psiquiátrica pertinente. El paciente podrá ser hospitalizado por 60 días, después de lo cual podrá salir del tratamiento. El alta involuntaria, como consecuencia de una infracción de las normas hospitalarias, o rechaza el tratamiento o también recobra la salud e insiste en estar hospitalizado. El abandono como la causa de demanda es una situación en la que el clínico debe estar precavido, pues es una situación en donde se puede dar un caso de mala práctica médica. La finalización de la relación de médico-paciente, en la cual se dificulta una oportunidad de curación completa y el médico puede transferirlo hacia otro profesional o hacia otro hospital psiquiátrico, y este clínico no está obligado a readmitir al paciente para el tratamiento. En las urgencias, el terapeuta no podrá concluir la atención del paciente hasta que se haya terminado la urgencia. Los criterios de compromiso son la presencia de un trastorno mental, la peligrosidad dirigida hacia sí mismo o hacia los demás, la necesidad de asistencia y tratamiento o falta de juicio para cuidar de sí mismo. Los salvaguardas procedimentales
son los requisitos formales, evaluación del médico, defensa del paciente, revisión judicial, límite de retención o notificación de los derechos. Y en el derecho de tratamiento de un paciente que haya sido recluido en contra de su voluntad, este ha sido enunciado por los tribunales federales y en algunos lugares es ilegal. El aislamiento refiere a una restricción del paciente en una habitación especial para evitar un estado de urgencia clínica. La restricción en esta van a limitar los movimientos del paciente utilizando esposas, brazaletes, camisas de fuerza. Siempre se aplicará la doctrina menos restrictiva. En las restricciones adicionales, estas solo se van a dar por orden médica y están limitadas a periodos de tiempo. Se debe vigilar y documentar el estado del paciente y cualquier modificación será revisada y autorizada. El consentimiento informado es un documento médico legal en donde el paciente acepta un procedimiento o un plan de tratamiento. El paciente debe reconocer el procedimiento y se le debe dar respuestas a cualquier duda. Se le debe explicar las molestias y los riesgos que se pueden dar, y también los procedimientos y los propósitos del tratamiento. Se debe instruir sobre el derecho del paciente para retirar su consentimiento y abandonarlo en cualquier momento. Las excepciones al consentimiento informado se dan en urgencias y en privilegio terapéutico. En las urgencias es un peligro físico inminente para el paciente o para los demás, donde no es necesario el consentimiento informado, o el privilegio terapéutico en donde el psiquiatra opina que la información que se le da al paciente puede ser dañina o puede ser antiterapéutica y se puede denegar. En los dilemas forenses, en la psiquiatría de niños y adolescentes, encontramos la reclusión involuntaria de menores, el consentimiento de los menores y la custodia. La reclusión involuntaria vemos que puede ser dado por los padres o por los tutores. Igualmente tienen derecho a asesoramiento, alojamiento y tratamiento. El consentimiento, en este se da las mismas características del consentimiento informado en los adultos, y en caso de la custodia se debe ver un mejor interés del niño. Por ejemplo, si uno de los padres tiene una enfermedad mental, se debe transferir la custodia al otro padre. En la ley civil encontramos la competencia mental, el testamento, la tutela, contratos, matrimonio, poder de representación duradero y la competencia para informar. La competencia se refiere a una capacidad para realizar una actividad con un propósito legal concreto. La incompetencia en un campo no implica que sea igual en el resto de campos. A los psiquiatras se les solicita que emitan una opinión sobre la capacidad psíquica o de actividades psíquicas ilegales. En los contratos. La ley permite anular un contrato cuando influye de manera directa y negativa la capacidad de la persona para entender lo que está haciendo. El psiquiatra debe emitir una opinión sobre el trastorno psíquico que le llevó a la incapacidad para entender el contrato. En el testamento. Alude a la capacidad testamentaria en el momento de hacer el testamento, que debe comprender la naturaleza del acto, la naturaleza y el alcance de su propiedad, los objetos naturales de la libertad y las reclamaciones que se le puedan hacer. En caso de que haya una influencia en contra del testamentario, se debe informar. En el matrimonio, en este caso se puede declarar nulo si es que hay un trastorno psiquiátrico de por medio, en el que no se pueda entender o dar el consentimiento para esta acción. La tutela es un trámite para nombrar un tutor en caso de encontrar incompetencia. Hay que fundamentar la razón del trastorno psiquiátrico y el porqué del trastorno mental. Poder de representación duradero permite a las personas que efectúen las provisiones necesarias para cuando pierdan la capacidad de decisión
y esto les facilita la decisión por adelantado. La competencia para informar. El clínico explica al paciente el valor de la honradez con el médico y por tanto averigua si el paciente es competente para sospechar los riesgos y beneficios de una tentativa de suicidio y de homicidio. La ley penal. En estos encontramos la competencia para someter un juicio, la competencia para ser ejecutado, la responsabilidad penal, la regla de Manhattan, el impulso irreversible y el Código Penal modelo y la norma de Durham. La competencia para someterse al juicio. Dentro de un procedimiento penal se puede llamar al psiquiatra para evaluar al acusado en caso de que éste sea procesado, para formalizar un alegato o para ser sentenciado en ejecución. Los dos criterios para ser competente en un juicio consisten en entender a los cargos de que se les acusa y poder aportar en su propia defensa. La competencia para ser ejecutado se apoya en 3 principios generales: la conciencia de que la persona está recibiendo un castigo a raíz de lo que ha cometido. La persona tendrá una oportunidad de confesión o absolución de acuerdo a sus creencias religiosas, y también habrá una posibilidad de eliminar la ejecución si es que hay un detalle que le puede exonerar de este. La responsabilidad penal se refiere a que en el momento del acto y a consecuencia del trastorno mental que sufre el paciente, 1. No sabía lo que estaba haciendo, que es la esfera cognitiva, y 2. No acomodaba su comportamiento de acuerdo con la ley, que es la esfera volitiva. En la regla de Manhattan, el acusado no es culpable en virtud de su locura, por tanto no se da cuenta de la naturaleza, la consecuencia y la cualidad de sus acciones. En el impulso irresistible, la prueba irresistible dictamina que no es culpable si es que se ha cometido el acto por un impulso al cual no podía resistirse, incluso en presencia de un policía. En el Código Penal modelo, el American Law Institute, ALI, incorpora al Código Penal la prueba cognitiva y volitiva. Describe que en el momento del delito el acusado no tiene la capacidad para apreciar su carácter delictivo y no acomoda el comportamiento de acuerdo a la ley, en las esferas cognitivas y volitivas. En la norma de Durham, esta considera que si se tiene una enfermedad mental no se puede ser responsable de un delito, pero esta norma fue abolida y sustituida por el nuevo Código Penal de la ALI. En otras pruebas encontramos la de mens rea, que en latín significa mente culpable. En derecho, para determinar la responsabilidad criminal se suele expresar la frase latina actus non facit reum nisi mens sit rea, la cual quiere decir que el acto no hace que la persona sea culpable a menos de que la mente también sea culpable. En este caso se está eliminando la mens rea y de esta manera están entrando a las cárceles muchos enfermos mentales. La APA y la American Bar Association proponen alegación de la irresponsabilidad de los enfermos que no aprecian lo ilegal de su comportamiento. Y en el caso de los dilemas éticos en la psiquiatría, es un conjunto de normas que rigen a los profesionales de la salud mental y también a los psiquiatras. Se diferencia en este caso lo bueno de lo malo, el bien y el mal, son obligaciones y responsabilidades que tiene cada médico. Bibliografía: Dilemas forenses y éticos en la psiquiatría, de Benjamin J. Sadok, Virginia A. Sadok, Barcelona, España, 2007. Gracias.